Entonces, vamos a ver esta parte de esta evolución de ITIL 5, ¿no? Primero, ¿qué es? ¿Qué es esta parte de ITIL? Digo, el comentario para las personas que quizá no conozcan mucho la historia de ITIL, de dónde viene y a dónde va ahora, ¿no? Con esa nueva versión. ITIL, como ustedes saben, o lo han escuchado también, ITIL no es nuevo, ¿no? ITIL no es, es de moda, o sea, tiene ya 40, más de 40 años que existe estas buenas prácticas. Este se remonta a 1980, ¿no? En la versión uno, en la versión en los 80s, según tengo que 84, 85, tengo entendido, donde el gobierno británico, de hecho, de ahí viene esta parte del gobierno británico, donde tenía que poner por escrito todas las buenas prácticas que necesitaban para manejar toda la infraestructura del gobierno británico. De hecho, de ahí viene el nombre de ITIL, ¿no? ITIL muchas veces lo manejamos como ya acrónimo sin saber qué significa, pero en realidad ITIL son siglas que decir IT, Infrastructure Library, ¿no? La librería de la infraestructura de IT, ¿no? De ahí viene el nombre de librería. ¿Por qué librería? Porque en ese entonces, en los 80s, eran más de 30 libros, 33, tengo entendido, 34 libros, o sea, uno por proceso, ¿sí? De cómo se debería llevar la administración de la infraestructura, que en ese entonces era la preocupación. Toda la parte, ¿por qué? Porque utilizaban mainframes, aplicaciones legadas, toda esa parte era más complicada, ¿no? Durante años funcionó bien, ¿no? Para el gobierno, pero después, como vieron que funcionó, lo hicieron público, ¿no? Al público me refiero, salió de la parte del gobierno y ya lo abrieron a nivel mundial. Entonces ahí fue cuando nació versión 2 en los 2000, ¿no? En el año 2000 salió la versión general o pública de la parte de ITIL, porque insisto, antes era de gobierno, y pero en vez de mandar todo igual, porque realmente era una aplicación particular para el gobierno, se generalizó o se quitó la particularidad para el gobierno y se hizo general, ¿no? Entonces pasamos de 30 documentos o 30 libros o uno por proceso, pasamos después en la versión 2 a 7 libros agrupados en dos bloques o en dos categorías. El tipo de delivery, ¿no? Los procesos enfocados a delivery y los procesos entregados al soporte, bueno, la entrega y el soporte. Por entrega me refería a toda la parte técnica de desarrollo, la parte de los activos, los cambios, todo lo que implicaba la entrega del servicio. Y el otro pedazo, la otra categoría, era la parte de soporte, ¿no? El clásico incidentes, problemas, eventos, o la parte que ocupábamos para la operación, ¿no? Entonces, ese fue el primer parteaguas, hacerlo público. Conocimos a nivel mundial ITIL en los 2000. Durante 7 años estuvo trabajando de esta manera en la versión 2. Después vino versión 3 en el 2007, ¿no? Nació 2000, en la versión 3 en 2007. ¿Por qué? Porque la versión 2 eran procesos separados completamente, ¿no? Entonces, y sin ninguna secuencia, sin ningún orden. Entonces, en la versión 3 se dieron cuenta en los 2007 que ya no podríamos manejar de manera aislada. Tendríamos que manejar a lo largo del ciclo de vida del servicio, ¿no? Dándole cierta lógica, secuencia de las cosas. Y en versión 3 es cuando tuvimos por fin un ciclo de vida, ¿no? Si recuerdan las personas de aquí presentes que vengan desde versión 3, yo vengo de versión 3, es que era parte de la estrategia, ¿no? Donde veíamos los requisitos, veíamos la parte financiera, los riesgos, todo lo que implicaba a ver si voy o no voy con este servicio nuevo. Después en la fase de diseño, ¿no? Vamos a diseñar qué niveles de seguridad, qué nivel de disponibilidad, toda la parte técnica, ¿no? Del diseño propiamente. Después pasábamos a la parte de transición. La transición es la parte de la construcción y las pruebas y la implementación en producción. Ahí aparece cambios, configuración, el release management, el deploy management, toda la parte de la transición. Después íbamos con la operación, ¿no? La parte operativa, incidentes, problemas, eventos, la mesa de servicio, service desk, y rodeando todo el ciclo de vida o cubriendo todo alrededor está la mejora continua. Entonces ya hubo un cambio grande aquí, ¿no? Ya lo vimos de manera
unificada, ya no de manera aislada, ¿no? Esa fue en versión 3. En 2011 hubo una revisión, ¿no? Siguió siendo la versión 3, pero una revisión a los libros, algunos ajustes, ¿no? Unos adendums en realidad, pero realmente no cambió en gran cosa. Sí, unos ajustitos pequeños, pero se mantuvo la naturaleza del ciclo de vida del servicio. Después vino otra revolución en versión 4 en el 2019. Esto es porque en versión 3, al ser secuencial, ¿no? De estrategia, diseño, transición, operación, ¿qué implica esa secuencia? Un proyecto, o sea, para generar un nuevo servicio, implicaba una metodología de cascada, ¿no? De proyectos, ¿no? De inicio, planeación, ejecución, control y cierre, ¿no? Uno tras otro. Y en el 2019 dijeron, no, espérame, es que tenemos que ser ágiles ya, ¿no? Entonces, en 2019, con la salida de versión 4, ya implementaron, o ya integraron, mejor dicho, integraron conceptos fuera de ITIL, ¿no? No propios de ITIL. Ya identificaron conceptos de DevOps, de agilidad, ¿no? De Lean, ¿no? Para ser ágiles. ¿Por qué ágiles? Porque ya el mercado no se puede esperar tanto tiempo para un servicio, para tenerlo perfecto. Tenemos que ser ágiles, ¿no? Es cuando ya comenzamos a hablar de iteraciones con retroalimentación, ¿no? Hablamos de un product owner como tal, no directamente de Scrum, pero sí hablamos ya de agilidad, ¿no? De mucha retroalimentación. Eso fue un parteaguas en versión 4, porque ya fue la agilidad, ¿no? Entonces ya más modernizado. Pero ¿qué pasa ahora? Llegó algo para quedarse, ¿no? Que quedó algo que al principio era moda, ¿no? Era algo novedoso, pero nos dimos cuenta que ya era una herramienta, ya no era opción. Técnicamente es obligatorio si queremos sobrevivir en esta industria, tener herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí tenemos que reconocer esas herramientas y ya no meramente como algo de apoyo, sino como ya algo parte de la operación propia de la gestión de los servicios, ¿no? O sea, ya no es apoyo, es tengo que aprovechar, ¿sí? Si no me voy a quedar atrás, no puedo seguir llevando todas manual las cosas, ¿no? O con sistemas meramente. Tenemos que ya pasarle el trabajo a las computadoras, a la inteligencia artificial, para que lleve a cabo lo latoso, ¿no? Lo rutinario, lo que me lleva tiempo. Entonces, ese fue la evolución que pone ahora versión 5. Ahora que salió el mes pasado, en febrero de 2026, esa fue una evolución. Y digo evolución porque no fue tanto una revolución, porque no fue tan grande, como el cambio de 2 a 3 o de 3 a 4. Ahí sí fueron cambios bruscos, ¿no? Cambios grandes. En la versión 5 se está basado en la 4, totalmente, mucho, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Muchos conceptos se mantienen en versión 4, porque no vamos a reinventar el hilo negro cada vez, simplemente lo vamos a actualizar. Es una evolución la versión 5, ¿no? Porque vamos a integrar en la inteligencia artificial en las operaciones, tanto para el desarrollo como para la operación de los servicios. Entonces, de ahí viene cómo ha ido evolucionando todos esos conceptos o la forma de ver las cosas de las buenas prácticas ITIL. Perdón. Ahora, ¿qué es ITIL 5? ¿No? ITIL, ¿qué es esto? Como saben, como comentaba en la historia, es un marco de referencia, son recomendaciones, ¿no? A diferencia de ISO 20000, que ahí sí es una norma, es por obligación, debo de cumplir los controles, aquí son buenas prácticas, ¿no? Que ya validados a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros implementamos prácticas de ITIL, 4 o 5, bueno, ahorita ya 5, estamos implementando las buenas prácticas que está garantizado que funciona a nivel mundial, ¿no? Porque para que alguien o para que se publique algo en las prácticas de ITIL, tuvo que validarse previamente por un comité a nivel mundial para las buenas prácticas, para ver si realmente lo notificamos o lo implementamos como eso, ¿no? Como una buena práctica. Entonces, esta actualización, esta evolución que trae ahora ITIL 5, como os comentaba, primero ya trae desde fábrica, o sea, ya viene integrado desde las prácticas el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ya en el curso se dan ejemplos de cómo poder utilizar esas herramientas. Insisto, no como algo de apoyo, sino ahora ya como algo intrínseco a la operación, ¿no? Ejemplo, como lo pone o como lo definió hace
3, 4 años, no me recuerdo el año exactamente, Gartner, ¿no? Acuñó Gartner la palabra de IOPS, ¿no? Que es la operación basada en inteligencia artificial, con las herramientas, ¿no? Entonces, es un marco de referencia que ya trae implícito, bueno, ya trae intrínseco, ya trae integrado, ejemplos de cómo aprovechar las tecnologías, ¿no? Y además ya se presta también para la complejidad en el que estamos ahorita inmiscuidos en el entorno global, ¿sí? Entonces ya tenemos que definir cómo vamos a trabajar con por la competencia, con proveedores, estos elementos. Entonces es un marco ya viene listo para la complejidad, ¿no? Y el apoyo de las herramientas. Y en cuanto a la herramienta inteligencia artificial, le da mucho peso al gobierno de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es el primer marco que identifico ahorita, digo ahorita porque es nuevo, que ya parte, ya trae el gobierno de IA, ¿sí? Como forma parte ya de la operación, pues vamos a normarlo, ¿no? Ustedes saben que de las herramientas depende de qué información, con qué información fue entrenada la máquina, ¿no? Porque si yo le meto información sesgada para el entrenamiento, pues evidentemente las respuestas que me entregue va a ser sesgada, ¿no? Entonces ya trae un componente de gobierno de inteligencia artificial, por ser parte intrínseca. O también ya trae aquí, con la versión 5 un ciclo de vida unificado para productos y servicios, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque en la versión 4 sí abierta cierta diferencia entre generar un producto, entiende un producto como algo tangible, que es la base para los servicios, ¿no? Porque un servicio utiliza de base productos. Entonces, aquí en versión 5 ya no hay esa distinción, ¿no? O sea, ya no se debe de manejar diferente la creación de un producto a la creación de un servicio. Aquí ya es parejo. ¿Por qué? Porque ya no podemos separarlos, ¿no? El servicio está basado en productos, ¿no? En uno o más productos. Por ejemplo, cuando pagamos la luz, algo por el teléfono, estamos pagando un servicio. Bueno, el servicio de banca en línea que está fundamentada en productos, ¿no? En la aplicación, en la información, todo lo que está detrás, que quizás nosotros no vemos, porque no manejamos el producto directamente, sino utilizamos o aprovechamos el servicio, pero el proveedor de servicio no lo puedo separar ya, ¿sí? Ya es parte de lo mismo. Entonces, ITIL 5 ya viene un solo ciclo de vida, tanto para el producto y como servicio, ¿no? Como dice aquí, un solo modelo de punta a punta, end-to-end, para generar el valor a nuestros clientes. Otra novedad que tiene ITIL 5 es que ya trae el enfoque de experiencia al usuario, ¿sí? En versión 4 ya venía puesto de ese aspecto, ¿no? Del valor al negocio, valor a los clientes, pero ahora en versión 5, además de entregarle valor al cliente, ¿sí? Que es medir el beneficio logrado por la persona o el cliente que me pidió el servicio, también hay que medir la experiencia, ¿no? Esa es Customer Experience, User Experience, es la base para el diseño del servicio, ¿sí? Entonces, vamos a tener que evaluar o nuestro propósito, nuestra estrella del norte es la experiencia. ¿Qué percibe el usuario, no? Porque la experiencia es el conjunto del uso, del aprovechamiento, de la parte técnica. Todos los elementos influyen en la experiencia que tengamos al cliente, porque ustedes saben que no es lo mismo medir satisfacción que medir experiencia, ¿no? Experiencia es algo más global, algo más grande, algo más holístico, porque a lo mejor el sistema es muy bueno técnicamente hablando, no falla, pero cuando llego a pedir un cambio, cuando llego a pedir una solicitud de servicio, la gente que me atiende, la gente de mesa, es muy grosera, ¿no? O me trata mal, o cualquier cosa que pueda ensuciar la experiencia, ¿no? Entonces es lo que buscamos una experiencia, medir la experiencia, no nada más lo técnico. Lo técnico es muy importante y seguirá siendo importante, pero ahora enfoquémonos en la experiencia, ¿sí? Es pasar de métricas de satisfacción a pasar a métricas de NPS, ¿no? Del Net Promoter Score, porque eso es lo que mide la experiencia. Eso es ITIL 4, ITIL 5, perdón. ¿Por qué evolucionar ahora? ¿No? O sea, ¿por qué justifica generar ahora ITIL 5? Primero, porque las compañías modernas ya son digital first, o sea, se buscan primero utilizar la tecnología, ¿no? O sea, ya lo manual es
híjole, ya si no me queda de otra, ¿no? Entonces ya tenemos herramientas, hacemos lo posible para involucrar tecnología en la operación. Ya si no hay de otra, pues haremos manual, pero siempre pensemos en lo digital, en las herramientas electrónicas, ¿no? Y por ende, ahora ITIL 5 pasa de concepto, si recuerdan, en la versión 2, 3 y 4, la que hablábamos de la gestión de los servicios, hablamos de la ITSM, de IT Service Management, ¿no? Ya no se va a manejar en TIL 5 ese concepto, sino ahora pasamos de ITSM, de IT Service Management, a Digital Product and Service Management, ¿no? Y ahora hablamos de la gestión de productos digital, de productos y servicios digitales. Nótese ese cambio. A lo mejor en palabras puede ser sutil, pero en la operación es muy diferente, ¿no? Ya no hablamos de servicios técnicos, hablamos de productos y servicios digitales. ¿Por qué? Porque las compañías, el primer paso, la primera opción es utilicemos lo digital, ¿no? La tecnología, antes de llegar a la parte manual. También fue una necesidad el uso, como comentaba al principio, el uso de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, de tantas herramientas que tenemos hoy, ¿no? La inteligencia llegó para quedarse, ¿no? Pero la herramienta puede ser, esas herramientas, pues no deja de ser herramientas, ¿no? Pueden ser buenas o malas, depende del uso que tú le das, ¿sí? Puedes hackear una compañía con inteligencia artificial o puedes aprovechar y acelerar la revisión de los logs, ¿no? Algo de manera positiva. Entonces, todo va a depender del uso que le des. Entonces también, como la inteligencia, como os comentaba, llegó para quedarse, pues al menos vamos a normarla. Necesitamos tener un gobierno, ajá, que me diga cómo se va a hacer uso y cuidar la ética en el uso de esas herramientas, ¿no? Como comentabas, es una herramienta, lo podemos usar para bien o para el mal. Entonces hay que normar su uso. También porque ya lo requerimos, bueno, seguimos manteniéndose, no ha cambiado en realidad, tenemos que tener agilidad en las operaciones, ¿no? Esa agilidad, ¿por qué? Porque tenemos que ser rápidos a responder a este entorno cambiante que tenemos. Aquí hay un término que utiliza mucho ITIL desde la versión 4 y ahora también la 5, el modelo BUCA, ¿no? El modelo BUCA son las siglas en inglés, que es que estamos en un entorno volátil, incierto, uncertainty, complejo y ambiguo, ¿no? Volátil en el sentido de lo que hoy siento seguro, al rato, al rato ya cambió. Las cosas cambian muy rápidamente, ¿no? Entonces no puedo confiar en nada. Tengo que estar siempre listo para reaccionar a esos cambios, siempre. Entonces, parte volátil, incierto, ¿no? Uncertainty. Porque no puedo estar seguro de nada, ¿sí? Siempre tengo que estar viendo el contexto, ¿no? Porque ya ahorita nada es incierto, ya nada es cierto, ¿sí? Complejo, el tercer factor, complejo. Hay cada vez en este mundo globalizado, aquí podemos tener una operación en México, pero tengo proveedores en Colombia, tengo una fábrica en la India. Entonces, con esto se vuelve complejo la operación. Y complejo no quiere decir que sea difícil. Complejo quiere decir que hay diferentes o muchos elementos alrededor que hay que controlar simultáneamente, ¿sí? Y la A de ambigüedad, ¿no? Que es ambiguo, que a lo mejor yo interpreto una necesidad de una manera, cuando en realidad lo tenía que haber entendido de otra manera, ¿sí? Entonces tenemos que ser ágiles para poder reaccionar a esos cambios volátiles de incertidumbre que pudiéramos tener. Entonces este ITIL 5 está planteado con base o da por hecho que estamos en un entorno buca, ¿sí? Otro elemento es que necesitamos demostrar el valor. Todas nuestras operaciones son costosas, ¿no? Todo cuesta en esta vida, ¿no? Las herramientas, implementación de las prácticas, el sueldo de las personas, todo tiene un costo, todo, nada es gratis. Entonces, por lo mismo, tenemos que demostrar el valor que entregamos nosotros como área de soporte, como área de TI en general, o la compañía como tal, ¿sí? Porque ITIL 5 desde 4 se implementa a nivel compañía, ¿no? Ya no era como versión 3 que el alcance de ITIL era TI, ¿no? Ya a partir de la 4 y también en la 5 la implementación de ITIL es a nivel de empresa, ¿no? Entonces tenemos que demostrar, ¿no? En término tanto cuantitativo con el ROI o de manera cualitativa como con el BOI,
el valor que entregamos a nuestros clientes a partir de la inversión que están haciendo en los servicios, ¿no? En los servicios digitales, en los productos y servicios digitales que tenemos ahora. Eso por la parte técnica. Otro cambio que hubo, otra justificación de tener la versión 5, era un poco las certificaciones, ¿no? Si bien no era tan sencillo de entender, digo, no es que fuera cosa tan difícil, pero sí era complejo, ¿no? Sí, para llegar a un nivel superior, los niveles superiores, era, ¿qué tomo? ¿Esto más esto o este más lo otro, ¿no? Entonces, un cambio también fue simplificar las certificaciones. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, son algunas justificaciones de por qué evolucionar de 4 a la 5. ¿Qué cambió y qué se mantiene desde la versión 4? Como os comentaba, ITIL 5 es una evolución, no es una revolución, no es algo nuevo completamente, es una actualización propiamente, ¿no? ¿Qué se mantiene? Los 7 principios guía, ¿no? Para las personas que vienen de 4 ahorita o que están certificadas en 4, los principios se mantienen, eso no ha cambiado. Los 4 dimensiones también no ha cambiado, ¿no? El sistema de valor se mantiene, si bien se renombró, ¿no? Porque en versión 4 se llama el sistema de valor del servicio, nótese, el servicio, y ahora en versión 5 se llama el sistema de valor de ITIL. ¿Por qué lo renombraron? Si bien no cambia en esencia, ¿por qué lo renombraron? Porque ahora justamente, como os comentaba hace 2 láminas, que pasamos de IT Service Management, de gestión de servicios, pasamos ahora a gestión de productos y servicios digitales. Entonces tenía que quitar que era de servicio, ¿no? Porque también aplica para productos igual. Entonces ahora se llama sistema de valor de ITIL, ¿no? Quitaron esa particularidad, es lo mismo, pero lo renombraron nada más. Las 34 prácticas, eso no cambió, ¿no? Siguen existiendo las mismas 34, solamente hubo una recategorización, ¿no? Si recuerdan, en versión 4 había 4 tipos o 4 categorías de prácticas, ¿no? Las generales, las de servicio y las técnicas. Las técnicas las eliminaron. Bueno, esa categoría se eliminó, ¿no? De por sí nada más eran 3. Entonces nada más las prácticas, esas 3 que eran técnicas, las integraron hacia otra categoría. No cambiaron nada más, las recategorizaron nada más. Y también se tiene o se mantiene la parte de fundamentos, la parte inicial, como punto de entrada, ¿no? Tiene una observación que ahorita tocaré, ¿no? Pero fundamento siempre sigue siendo, bueno, o seguirá siendo el punto de entrada para los niveles avanzados de ITIL. Ahora, ¿qué cambio? ¿Qué novedades técnicas hay en la parte de ITIL 5? Primero ya comentaba que hay un solo ciclo de vida para tanto producto y servicio digital, ¿no? Ya es una sola cosa, ya no hay diferente camino, ya no se debe de separar. Otro, ya se vuelve más práctico, ¿no? Una queja o un tema con ITIL 4 era, sí, eran muy buenas prácticas, eran muy buenas ideas, pero le costaba un poquito aterrizar las cosas, ¿no? Se quedaba a nivel práctica y hasta ahí, ¿no? Ahora lo bajaron más, ¿no? Lo bajaron más a la aplicación. Eso quiere decir que ya ITIL, ya los mismos documentos te van a decir cómo lo deberías implementar o te dan ejemplos de cómo implementar esa parte, ¿sí? O sea, ya no se queda tan arriba, ya baja a la operación, ya te da idea de cómo implementarlos, ¿no? Les comentaba que es un enfoque más experiencia, ¿no? Ya no únicamente medir el valor, sino ahora medir la experiencia de tanto del cliente, o sea, de los clientes externos e internos, así como nuestros empleados de TI, ¿sí? Porque el mantener contentos a mis empleados también es importante porque si yo trato mal a mis empleados, yo tengo a lo mejor no quiero decir maltrato, pero pues sí, es que no encuentro otra palabra ahorita. Si no trato correctamente a mis empleados, eso se va a repercutir con el cliente, ¿no? Porque hay muchos empleados míos que tienen contacto con el cliente final. Entonces, no me quiero arriesgar que se refleje ese disgusto hacia afuera. Entonces, también es muy importante tratar al factor humano. Otro cambio que ya, como os comentaba, ya era parte integrada. La IA ya es una parte integral en todos los módulos, ¿no? Ya desde fundamentos ya se empieza, desde ese punto, desde el punto inicial, digo, como fundamentos siempre la parte teórica porque son las bases, ahí ya se empieza a hablar de la inteligencia artificial, ejemplos de cómo pudiera utilizarla, ¿no? Otro también que a mí en particular me gustó, ¿sí? Que ya ITIL 5 ya incluye roles y responsabilidades y resultados definidos,
¿sí? Porque si recuerdan en versión 4 venía las prácticas, venían los procesos y las actividades, ¿sí, no? Los practice success factors, los factores de éxito de la práctica. Pero no me daba claridad de quién tenía que hacer cosas, ¿no? Quién tenía que hacer cada cosa. Entonces, técnicamente, si aquí de los presentes han tomado algún curso de COVID o ha leído el documento de COVID, algo que yo siempre le aplaudía a COVID o a Isaka con COVID, ¿no? Es que en los procesos de COVID venía una tabla RASI, ¿no? Que por cada actividad del proceso me definía, me recomendaba quién tenía que hacer las cosas, ¿no? Con base en las características de ese rol, aprovecharlo, que haga tal cosa. Ah, pues ahora esa tablita de tipo RASI ya lo trae ITIL 5, ¿no? Afortunadamente le copió esa idea de COVID, ¿no? Ahora ITIL 5. Ya es más claro, ya no únicamente en el qué hay que hacer, sino ahora es el qué hay que hacer y quién, en base a sus capacidades, quién debería de hacer las cosas, ¿no? Ya es un poco más claro la implementación en la vida real, ¿sí? La certificación es más simple, como os comentaba, ¿sí? Un cambio relativamente, no quiero decir menor, pero tampoco mayor, un cambio intermedio es el reacomodo o la reasignación de la cadena de valor. Ahorita les muestro en la siguiente lámina, pues yo tengo preparado para que lo vean el cambio, ¿sí? Y algo importante también, aunque sea no muy notorio, pero trae alto impacto, es que ITIL 5 ya maneja un modelo operativo. Ya no se queda únicamente en la teoría del sistema de valor, ¿sí? Sino ya ahora te menciona cómo aterrizarlo a la empresa real, ¿no? Cómo aplicarlo realmente a la empresa, utilizando un modelo de operación. ¿Sí? Este es el cambio del sistema de valor de ITIL, ¿no? El anteriormente llamado sistema de valor del servicio, ahora es el sistema de valor de ITIL. Se mantiene la esencia la misma, ¿no? Comenzamos con la oportunidad de demanda y el valor final, ¿no? Eso no cambia. Tampoco cambia los principios guía, el gobierno, la cadena de valor, las prácticas y la mejora continua. En ese no cambia. Lo que sí cambia es el reacomodo de la cadena de valor, ¿no? En la cadena de valor, para que ustedes que saben de cuatro, ¿no? Digamos que es el cuarto de máquinas, ¿no? Es donde generamos todos nuestros flujos de valor para convertir esta oportunidad y demanda en el valor. Si recuerdan, en versión 4 lo dibujaban como un cubo, ¿no? Un cubito. Y lo que yo siempre critiqué, al momento que lo ponían como un cubo, era representar un objeto tridimensional en dos dimensiones, en una hoja, en una pantalla, ¿no? Eso quiere decir que no quedaba, no veíamos las caras de atrás, ¿no? Ni las de abajo. Entonces tenían que en dos caras poner más de una actividad por tema gráfico, ¿no? Esa es mi interpretación. Ahora, lo arreglaron afortunadamente, donde ya lo separaron, ¿no? Quitaron ese error gráfico para mi gusto, ahora ya pusieron de manera separada, ahora sí, de manera unitaria y no agrupada, como era en versión 4 que era un poco confuso, porque una actividad, si recuerdan, era diseñar y transicionar, ¿no? Design and transition. Porque no es lo mismo diseñar que transicionar, el de la derecha, no es lo mismo entregar que soportar, pero lo ponen como una sola cosa, ¿no? Cuando en realidad eran dos. Entonces ahora ya lo separaron, ya lo hicieron más claro, donde pasamos ahora el nuevo flujo o el nuevo cadena de valor es descubrir, diseñar, adquirir, construir, transicionar, operar, entregar y soportar, ¿sí? Elimina la parte del engage, ¿no? Elimina la parte de engage o lo absorbe el descubrimiento, pero también agregan uno nuevo, el operar, ¿sí? Operar no existía, ¿sí? Entonces, modifican esa secuencia para hacer más claro cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Para no dejar sobreentendido o a interpretación cómo implementar una cadena de valor, ¿no? Entonces, este fue un cambio que si bien es menor, o un cambio gráficamente menor me refiero, pero operativamente sí afecta, ¿no? Porque lo vuelve más claro. Ahora sí ya puedo distinguir cómo se va a hacer la operación a cómo se va a hacer la entrega o el soporte, ¿no? Entonces eso me da más claridad a la hora de implementar en la vida real, ¿no? Les comentaba del modelo operativo. Si bien esto es la manera teórica de cómo
nosotros deberíamos convertir una oportunidad en el valor, eso es manera teórica, ¿no? Los conceptos del sistema, que siempre los 5 elementos deberíamos involucrarlos para entrega de valor. Ahora, esa parte teórica, ¿cómo lo implementamos en la empresa? Entonces, este es el modelo operativo, ¿sí? Donde aquí, más allá de esta gráfica, porque, bueno, aquí nada más puse la gráfica, es cómo implementar la cadena de valor, estos 8, ya pasamos de 6 a 8. ¿Cómo implementamos siendo realistas? ¿Sí? Porque va a depender mucho de la empresa, ¿sí? Está bien que sean los 8 pasos de manera teórica, pero tengo que adecuarlos. Recuerden que una buena práctica siempre implica 2 cosas: adoptarla, o sea, que sea la base de la operación, basarnos en esas recomendaciones, y la otra más importante, adaptarla a mi contexto, ¿sí? Porque no es lo mismo implementar ITIL en una compañía, en una microempresa de 30 personas, a una empresa muy grande de 2,000 personas, ¿no? Son las mismas prácticas, pero el contexto cambia. Entonces, ITIL 5 ya implementa este concepto, ¿no? Vamos a aterrizar, vamos a ver que se aplique en la realidad el flujo de valor según te aplique, porque va a depender de los proveedores, de la tecnología, de la organización, o sea, de la estructura que tú tengas, de la información que manejes y del sistema de gestión que tú tengas para controlar toda esa parte. Entonces, es implementar la cadena de valor siendo realistas con base en el contexto particular de la empresa, ¿sí? Entonces me ayuda de pasar de algo meramente teórico, o sea, para poder entender la idea, a algo práctico de cómo contextualizarla, las prácticas o contextualizar la cadena de valor, ¿no? Como os comentaba al principio, un cambio en el 5 se vuelve más práctico, ¿no? Ya aterriza más las cosas, ¿no? Ya bajamos a ras de suelo, ¿sí? Ya no nos quedamos tan arriba de manera teórica, ahora ya nos ayuda a bajar las cosas a la realidad. Ese fue un cambio, pues yo diría que sí un poco mayor, porque ya me ayuda a aplicarlo en la realidad.